Bienvenidos al curso de Apologética Católica, Método Padre Luis Toro. El tema de esta semana es ¿por qué oramos por los muertos? Este tema está estrechamente vinculado con el que estudiamos anteriormente, la inmortalidad del alma, donde aprendimos que el alma sigue viviendo después de abandonar el cuerpo. Hoy vamos a comprender, con la Biblia en la mano, por qué los católicos oramos por nuestros difuntos. Debemos tener presente que uno de los principales enemigos del diablo es precisamente la vida. Por eso, cuando ciertas sectas, especialmente los testigos de Jehová, se oponen a esta doctrina católica, terminan impidiendo, sin darse cuenta, que las almas alcancen cuanto antes la vida plena junto a Dios. Recordemos que Dios es infinitamente misericordioso. Quienes mueren en gracia van directamente al cielo. Quienes rechazan a Dios y mueren en pecado mortal se condenan, pero quienes sirvieron al Señor en vida sin haber sido purificados totalmente de sus faltas, pasan por el purgatorio, y allí es donde entra nuestro deber cristiano de rogar por ellos. Un dato que los protestantes jamás podrán refutar. En las catacumbas de los primeros cristianos del siglo II, cuando aún no existía ninguna denominación protestante, se conservan hasta hoy inscripciones que dicen cosas como: «Oh Señor, que estás sentado a la derecha del Padre, recibe el alma de Nectario, Alejandro y Pompeyo y proporciónales algún alivio». Existen también registros fotográficos de cómo los judíos visitaban los cementerios utilizando libros de preces para pedir por sus muertos. Los hermanos separados no cuentan con ningún recurso histórico semejante, solo tienen citas bíblicas mal interpretadas. Veamos primero la razón protestante. Ellos sostienen que orar por los muertos no es un concepto bíblico, y citan el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 37, donde Jesús dice: «Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos», concluyendo que a Dios solo le importan los vivos. Además, acusan a los católicos de creer que los muertos hacen milagros, de perder el tiempo llevando flores y velas a las tumbas, de rezar rosarios que nadie escuchará, y hasta afirman que visitar los cementerios es una especie de culto idolátrico. Finalmente preguntan: si alguien muere en pecado y va al infierno, ¿de qué sirve rogar por esa alma si del infierno nadie sale? Ahora respondamos con la doctrina católica. En primer lugar, el pasaje de Lucas 20, 37, citado por los hermanos separados, queda completamente aclarado en el versículo siguiente, el 38, que dice: «Porque para Él todos viven». Es decir, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, precisamente porque para Él, las almas de quienes han muerto siguen viviendo. Cuando los católicos hablamos de los muertos, no nos referimos al cuerpo, sino al alma o al espíritu, que sigue viviendo, tal como estudiamos en el tema anterior sobre la inmortalidad del alma. Vayamos ahora al Antiguo Testamento para comprobar que orar y hacer algo por los difuntos es una práctica bíblica desde siempre. Empecemos por el libro del Génesis, capítulo 50, versículo 26, donde José, hijo de Jacob, antes de morir, hizo jurar a sus hermanos que se acordarían de sus huesos y los llevarían fuera de Egipto hasta la tierra de Canaán. Años después, en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 19, Moisés cumple esa promesa y se lleva consigo los huesos de José al salir de Egipto. Aquí no encontramos, como algunos podrían confundir, la frase «que los vivos reciban tus buenas obras y no olvides a los muertos». Esa frase pertenece en realidad a otro libro, el Eclesiástico, o Sirácida, capítulo 7, versículos 32 y 33, donde el autor nos da este precioso consejo: «que los vivos reciban tus buenas obras y no olvides a los muertos». Por eso visitamos los cementerios y rogamos por nuestros difuntos. También el profeta Jeremías, en el capítulo 34, versículo 5, muestra que era costumbre judía quemar especias aromáticas en honor a los reyes y padres que habían fallecido, como signo de duelo y de intercesión. Si por los muertos no se podía hacer absolutamente nada, como insisten hoy los hermanos separados, ¿para qué se ofrecían esos sahumerios a sus almas? Pero la cita más contundente del Antiguo Testamento es el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 42 al 45, donde el valiente Judas Macabeo, tras encontrar a soldados caídos en pecado, hizo una oración pidiendo a Dios que perdonara completamente su falta, y además
recogió 2000 monedas de plata que envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el perdón de esos pecados. Aquí algún hermano separado dirá que el libro de los Macabeos es apócrifo, que la Iglesia Católica lo habría agregado, pero basta comparar este mismo relato con la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 35 al 40, donde San Pablo evoca precisamente la historia del martirio de los 7 hermanos macabeos y su madre. Si el libro fuera falso, ¿por qué el propio Pablo lo citaría como ejemplo de fe? Pasemos ahora al Nuevo Testamento. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 16 al 18, el mismo San Pablo ora por su amigo Onesíforo, que ya había muerto, diciendo: «Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día». Ningún hermano separado puede negar honestamente que Pablo está rogando por el alma de su amigo fallecido. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 29, Pablo menciona la costumbre de algunas personas de ofrecer su propio bautismo como sacrificio por sus parientes ya fallecidos, mostrando que existía entre los primeros cristianos la intención concreta de hacer algo por sus muertos. Ahora bien, ¿podemos los católicos pedir a personas que ya han muerto? Sí, siempre que se trate de personas que alcanzaron la misericordia de Dios y están en el cielo, según Hebreos 12, versículo 22. Debemos distinguir esto de la nigromancia o brujería, que consiste en invocar espíritus y consultar a los muertos con fines ocultistas, algo que la Biblia prohíbe expresamente en Deuteronomio 18, versículo 11. Una cosa es pedirle a un santo que intercede por nosotros desde el cielo, y otra muy distinta es hacer venir a los muertos mediante prácticas de brujería. El libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, nos muestra a los santos en el cielo presentando ante Dios, en copas de oro llenas de incienso, las oraciones de los santos, es decir, nuestras propias súplicas terrenales llegando como perfume agradable ante el Señor. ¿Y por qué colocamos velas y flores en las tumbas de nuestros seres queridos? Esto no es pecado ni está prohibido en la Biblia. Era, además, una costumbre judía. La vela representa la vida y la luz, tal como dice el ángel a las mujeres que visitaban el sepulcro de Jesús, en Lucas 24, versículo 5. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Si el alma no siguiera viviendo, Jesús jamás hubiera prometido nuestra propia resurrección. Las flores, por su parte, representan también la vida y el aroma, y antiguamente servían para disimular el olor de la descomposición, cuando aún no existían las técnicas modernas de embalsamamiento. Visitar cementerios es, de hecho, profundamente bíblico. El primero en hacerlo fue el propio Jesús, cuando fue personalmente al sepulcro de su amigo Lázaro. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, pudiendo haberlo resucitado a distancia sin necesidad de desplazarse. Las santas mujeres también visitaban el sepulcro del Señor muy de mañana, según Lucas 24, versículo 1, y Juan 20, versículo 1. Y cuando Jesús reprende a los escribas y fariseos en Mateo 23, versículo 29, por adornar los sepulcros de los profetas, no está condenando la costumbre de decorar tumbas en sí misma, sino la hipocresía de quienes decían que ellos jamás habrían derramado la sangre de los profetas, cuando en realidad eran hijos de quienes sí lo hicieron. El primer libro de los Macabeos, capítulo 13, confirma además que Simón construyó un monumento lujoso sobre la tumba de su padre y hermanos, precisamente para que siempre se les recordara. Atendamos ahora a la objeción más fuerte de los hermanos separados. Si alguien muere en pecado, ¿no va directo al infierno? La doctrina protestante sostiene que todo pecado, por pequeño que sea, lleva al infierno. La doctrina católica, en cambio, enseña que no todo pecado conduce a la condenación eterna. Existen pecados que llevan al purgatorio y otros que llevan al infierno, tal como lo enseña la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, donde el apóstol distingue claramente entre el pecado que no es de muerte, es decir, el pecado venial, por el cual sí podemos orar y Dios dará vida al alma, y el pecado de muerte, el pecado mortal, sobre el cual la Escritura no nos manda a interceder. Pensemos en un buen padre de familia, esposo fiel y practicante toda su vida,
con más de 50 años de vida cristiana ejemplar, que en un momento de debilidad comete un robo menor, tal vez para conseguirle a su esposa un pequeño regalo. Y, sin saberlo, el dueño de lo robado muere accidentalmente esa misma noche. Es justo pensar que Dios, infinitamente misericordioso, lo condenaría para siempre por ese único desliz, ignorando toda una vida de fe, oración y sacramentos. La doctrina protestante, que enseña que todo pecado, sin excepción, lleva al infierno, respondería que sí, sin matices. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13, responde a esta inquietud enseñando que la obra de cada uno será probada por el fuego en el día del juicio. Si la obra permanece, hay recompensa. Si se quema, hay pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí está, en la misma escritura, la doctrina del purgatorio, un fuego purificador y no destructor. El propio Jesús también nos enseña esta doctrina en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 25 y 26, cuando habla de ser echado en la cárcel hasta que pagues el último cuadrante. Fijémonos bien en la palabra hasta, que indica claramente que existe una salida después de pagar la deuda. Eso no puede ser el infierno, del cual nadie sale jamás, ni tampoco el cielo, que no es una cárcel de castigos. A esa cárcel de purificación temporal, la Iglesia la llamó, con toda propiedad, purgatorio. Hay otra cita que conviene no confundir con la anterior, la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 2, que dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Esta cita no habla del fuego purificador, como sí lo hace 1 Corintios 3, 13. Más bien nos enseña que quienes en vida cumplieron la voluntad de Dios llegarán a ser semejantes a Él en el cielo, lo cual explica por qué los santos que ya murieron, como la Beata, o San Carlos Acutis, José Gregorio Hernández o Santa Teresita del Niño Jesús, pueden interceder y obrar milagros junto a Dios. En cuanto a la acusación de que los católicos creemos que los muertos hacen milagros, recordemos que todo milagro proviene únicamente de Dios, pero Él bien puede servirse de sus santos para concederlos. Si un simple pedazo de tela que había tocado el cuerpo de San Pablo sanaba enfermos y expulsaba demonios, según Hechos 19, versículos 11 y 12, ¿cuánto más aquellos que ya están en la presencia de Dios? El segundo libro de los Reyes, capítulo 13, narra incluso cómo un cadáver, al tocar los huesos del profeta Eliseo ya fallecido, volvió instantáneamente a la vida. Si un muerto no puede hacer nada, como insisten los hermanos separados, ¿cómo se explica este pasaje? Y en la parábola de Lázaro y el rico, en Lucas 16, versículo 27, vemos al rico, ya fallecido, rogando por sus 5 hermanos que aún vivían en la tierra, para que no llegaran también a aquel lugar de tormento. Observemos que incluso desde el más allá existe intención de ayudar a los vivos. Algo semejante ocurre en el primer libro de Samuel, capítulo 28, donde el rey Saúl, angustiado, pide ayuda al espíritu del profeta Samuel, ya fallecido, quien le responde y le habla con claridad. Finalmente, una breve aclaración. La Iglesia Católica no celebra propiamente un Día de los Muertos, el 1 y el 2 de noviembre. El 1 de noviembre es la fiesta de todos los santos, es decir, de todos aquellos que la Iglesia ha declarado oficialmente santos. El 2 de noviembre conmemora a todos los fieles difuntos que aún están siendo purificados. Y en cuanto a la cruz que colocamos sobre las tumbas, no adoramos a un Cristo muerto, sino que recordamos con ella la hazaña más grande de la historia, morir por nosotros para salvarnos, y al mismo tiempo, la cruz es signo de nuestra esperanza firme en la resurrección de los muertos. En conclusión, hemos demostrado con la Biblia, del Antiguo al Nuevo Testamento, que orar por nuestros difuntos, visitarlos en sus tumbas y ofrecer sacrificios y misas por sus almas es una doctrina completamente bíblica y un verdadero deber cristiano de misericordia, tanto para los vivos como para los que ya partieron de este mundo. Hasta aquí llegamos por hoy. Te esperamos en el siguiente tema. Que Dios te bendiga, paz y bien.